Hay un caballo palusa que llegó aquí porque atacó personas. No fue un accidente donde la intención fue ambigua. Fue intencional, fue deliberado. Fue un caballo que, bajo circunstancias específicas, en momentos específicos, decidió atacar. Intentó morder la cara a alguien. No fue un bocado al azar. Fue un ataque directo a la cabeza. Intentó atacar a otra persona. Nuevamente, de forma deliberada. Hubo 2 incidentes separados. Hubo 2 personas que fueron lesionadas. Hubo 2 momentos donde alguien tuvo que reconocer que este caballo representaba un peligro físico real. Y entonces, alguien tomó una decisión. Este caballo tiene un problema de comportamiento que está más allá de lo que la mayoría de los dueños puede manejar. Necesita ir con alguien que entienda. Alguien que sepa qué hacer con animales que se comportan de formas que, a primera vista, parecen simplemente malignos. El caballo se llama Tejano. Tiene aproximadamente 3 años y medio. Viene de un ambiente doméstico donde, supuestamente, fue mal manejado. Lleva 3 días aquí. Y desde que llegó, hay algo que es completamente evidente. No está buscando atacar. Está buscando libertad de un encierro que lo estresa. Está buscando entender dónde está. Está buscando movimiento. Está ansioso. Pero, y esto es importante, no hay malicia en eso. Todavía. Los Palusa tienen una reputación que es casi leyenda. Son caballos malos. Tienen mal genio. No se puede confiar en ellos. Atacan sin razón. Es una reputación que es merecida en algunos aspectos muy específicos. No porque tengan algún gen misterioso de maldad. Eso no existe biológicamente. No porque sea algo inherente a la raza que los hace automáticamente agresivos desde el nacimiento, sino porque históricamente, durante generaciones, han sido criados en entornos donde ciertos comportamientos agresivos fueron no solo tolerados, sino a veces valorados, donde ciertos impulsos dominantes nunca fueron contenidos por límites claros, donde educación real nunca fue aplicada, donde la línea entre caballo fuerte de carácter, que es una característica que puede ser manejada, y caballo que ataca, que es un síntoma de educación fallida, se volvió tan borrosa que nadie en la industria supo realmente diferenciarla. Y cuando un caballo crece sin límites claros, cuando crece viendo que puede empujar a las personas, que puede dominar espacios, que su comportamiento no tiene consecuencias, algo ocurre inevitablemente. Aprende que eso es aceptable. Aprende que es posible. Aprende, eventualmente, que atacar es una opción cuando otros métodos de dominio fallan. El primer encuentro con Tejano revela algo inmediato. No es un caballo que está siendo deliberadamente malvado. Es un caballo que está estresado. Es un caballo que no conoce este lugar. Es un caballo que no respeta límites porque nunca le fueron enseñados de forma clara. Mira cómo está, ansioso por salir del encierro, moviéndose constantemente, explorando, energético. Eso es estrés. Eso es un animal que no fue socializado correctamente. Eso es un caballo que, y esto es crucial, no sabe jugar. No sabe jugar. Eso es una frase pequeña, pero dice todo sobre su educación. Un caballo que fue enjaulado desde joven, que fue aislado, que nunca pasó tiempo en manadas aprendiendo cómo interactuar con otros caballos. Ese caballo no desarrolló las habilidades sociales básicas. No aprendió los lenguajes de comunicación que los caballos usan entre sí. No aprendió los límites que una manada impone naturalmente. En su lugar, probablemente, aprendió algo mucho más peligroso, que cuando está estresado, cuando está confinado en espacios pequeños, cuando no puede expresar sus impulsos normales de movimiento y socialización, la única salida disponible es agresión. Nota eso. No es que sea naturalmente agresivo. Es que le fue enseñado, no deliberadamente, pero le fue enseñado, que cuando no hay otras opciones, la agresión es una salida válida. Es una lección aprendida. Es una respuesta condicionada. Y si esa agresión nunca fue corregida porque estaba con humanos que no sabían cómo hacerlo, entonces la agresión se convirtió en una herramienta, una opción, una respuesta aceptable a frustración. Cuando lo integran a la manada,
cuando lo sacan del encierro y lo ponen con otros caballos, algo ocurre que es revelador. Se encuentra con los dos caballos más dominantes, con Milagro, con Fenicio. Y Fenicio, que es pequeño pero es el más bravo del grupo, le enseña algo inmediatamente, que su tamaño, su agresividad, su disposición a atacar, eso no lo hace automáticamente ganador en una manada. Eso es información que Tejano probablemente nunca había recibido. En su ambiente anterior, enjaulado, sin competencia, sin estructura social, era el más fuerte porque no había nadie contra quien probar su fuerza. Era el dominante por defecto. Pero en una manada real, dominancia no es sobre tamaño, es sobre jerarquía, es sobre entender dónde estás en el orden social. Y Tejano está aprendiendo, en tiempo real, mientras estás viendo, que no está en la cima. Hay una verdad que es incómoda pero necesaria. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta. Lo que parece maldad en un caballo es casi siempre falta de educación. No es un defecto moral, no es una característica genética, es educación fallida. Un caballo que aprende a atacar es un caballo que creció, durante meses críticos de su desarrollo, viendo que el ataque funcionaba, que obtenía resultados, que cuando atacaba, conseguía lo que quería o evitaba lo que no quería. Los humanos alrededor no sabían cómo responder de formas que enseñaran claramente que eso era inaceptable, que había consecuencias, que había alternativas. Él no es malvado. No existe malicia en un caballo porque la malicia requiere intención moral consciente. Requiere elegir hacer daño sabiendo que es daño. Un caballo no tiene eso. Un caballo tiene instintos, tiene impulsos primarios, tiene respuestas condicionadas al estrés, tiene patrones de comportamiento que aprendió. Si esos instintos nunca fueron canalizados hacia respuestas alternativas, si nunca le enseñaron que hay otras opciones disponibles, que ceder es posible, que retroceder es aceptable, entonces el ataque se convierte simplemente en la respuesta que siempre ha funcionado. Es una lección aprendida, y las lecciones aprendidas pueden ser desaprendidas. Aquí está lo más importante, y es difícil de escuchar pero necesario de ser dicho. Tejano probablemente fue abusado. No de formas violentas necesariamente, no de formas que dejarían marcas visibles en su cuerpo, pero de formas de negligencia profunda. Lo pusieron en una situación donde no pudo desarrollarse de formas normales. Lo encerraron en espacios pequeños, lo aislaron de otros caballos, lo dejaron en estrés constante. Y cuando finalmente interactuó con humanos en ese estado, estresado por encarcelamiento, sin educación social porque nunca estuvo en manadas, sin límites claros porque nadie se los enseñó, atacó. Es una respuesta lógica a las circunstancias que fue forzado a vivir. Y luego fue castigado por eso. Probablemente fue golpeado, probablemente fue gritado, probablemente tuvo experiencias negativas con humanos que simplemente lo asustaron más. Así que ahora existe un ciclo. Está estresado por su pasado, ataca como respuesta a ese estrés, es castigado por atacar, se vuelve más agresivo porque ahora tiene miedo además de estrés, ataca más frecuentemente como mecanismo de defensa. La espiral continúa. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Cada incidente lo hace peor, cada castigo lo asusta más, cada ataque exitoso le enseña que la agresión funciona como mecanismo de protección. Y nadie se da cuenta de que el problema no es el caballo, es el ciclo que fue creado alrededor del caballo. El trabajo de rehabilitación comienza con una comprensión fundamental que muchos criadores no tienen, que Tejano no es un caso perdido, que no es un caballo intrínsecamente malo en su esencia de ser, que es simplemente un caballo que creció sin la educación básica que todo caballo necesita para vivir seguro en sociedad con humanos. Todo lo que Tejano necesita aprender son cosas que debió haber aprendido hace años si hubiera crecido correctamente. Necesita aprender qué son los límites, qué significa cuando alguien pone presión y espera una respuesta específica, qué significa respetar el espacio personal de otro ser. Necesita aprender que no siempre él está en la posición dominante, que en una estructura social hay jerarquías, que a veces tienes que ceder no es debilidad,
Es simplemente entender tu lugar en la estructura. Necesita aprender que cuando se aplica presión de cierta forma, una respuesta completamente válida es retroceder, no atacar hacia adelante, no intentar dominar la situación, simplemente retroceder. Necesita aprender que los humanos no son enemigos que deben ser dominados o eliminados, que son seres que merecen respeto, que respetar ese espacio personal es una opción completamente viable. Y probablemente lo más importante, que el ataque no es una solución a frustración, que hay alternativas, que cuando está asustado o estresado, atacar simplemente empeora todo. Lo que ves en el Round Pen es exactamente el proceso de desaprender meses o años de educación fallida. Lo hacen retroceder deliberadamente. No es violencia, no es castigo, es claridad absoluta. Es comunicación directa en un lenguaje que un caballo entiende instintivamente. Es decirle, cuando pongo presión aquí, aplicada de esta forma, la respuesta que espero no es un ataque. La respuesta que espero no es una embestida hacia adelante. La respuesta que espero es que te muevas hacia atrás, que cedas, que reconozcas que en este momento no tienes control de la situación. Y Tejano está aprendiendo eso, lentamente, pero está aprendiendo en tiempo real. Mira las orejas hacia atrás. Eso significa que no le gusta, que está incómodo, que preferiría no estar en esta situación. Pero observe lo que está haciendo en lugar de atacar. Está cediendo. Está aprendiendo que el ataque no es la respuesta válida aquí. Esa capacidad de ceder bajo presión en lugar de atacar, es lo que lo hace salvable. Es lo que demuestra que el problema no es su biología, es su educación. Si fuera intrínsecamente malvado, si fuera un defecto genético irreversible, no estaría cediendo, estaría atacando. El hecho de que está cediendo, aunque claramente no le gusta, demuestra que es capaz de aprender, de cambiar, de ser rehabilitado. Hay un patrón que aparece en casi todos los caballos que atacan. Son caballos que fueron mal manejados desde jóvenes. Fueron criados sin estructura. Fueron permitidos ser dominantes sin estar expuestos nunca a una estructura jerárquica que les enseñara limitaciones. Esto es especialmente común en caballos de raza palusa, porque históricamente fueron criados así. Se valoraba el espíritu, que era en realidad agresión no controlada. Se valoraba la dominancia, que era en realidad falta de educación. Y cuando cruces eso con un caballo que también crece en confinamiento, sin socialización, sin manada, obtienes exactamente lo que tenemos con Tejano. Obtienes un animal que es biológicamente capaz de ser un buen caballo, que tiene el potencial de ser seguro, que podría ser un excelente compañero, pero que fue criado de formas que lo hicieron peligroso. Y ahora, alguien tiene que deshacer eso. Lo interesante es que nadie se pregunta, ¿quién es responsable de esto? Nadie dice, el dueño anterior falló, el ambiente anterior fue inapropiado, las personas que lo criaron no sabían qué hacían. En su lugar dicen, es un palusa. Los palusa son así, es un caballo malo, es un caballo maldito. Y eso, honestamente, es injusto. Un caballo no es inherentemente malo, es educado mal, es manejado mal, es puesto en situaciones que lo estresan y nunca se le enseña cómo responder de formas saludables. Tejano ataca porque le fue enseñado, no deliberadamente, pero fue enseñado, que el ataque es una respuesta aceptable. Ahora, alguien tiene que desenseñarle eso. Alguien tiene que reescribir esa educación. Tiene que mostrarle que hay otras opciones, que puede ser dominante en ciertos contextos, pero no todos. Que respeto por los límites humanos es no solo aceptable, sino necesario. Eso es lo que está ocurriendo en el Round Pen. Eso es lo que va a ocurrir durante un mes aquí. Hay un aspecto que es importante mencionar porque revela algo profundo. Hay un dato que es casi nunca mencionado, pero que es crítico para entender por qué algunos caballos atacan. De los ataques documentados de caballos, aproximadamente la mitad vinieron de caballos que fueron entrenados en baile. La mitad. Eso no es coincidencia. Baile es una disciplina que requiere cierta agresividad controlada.
que valida cierto comportamiento dominante, que, en las manos correctas de entrenadores que saben lo que hacen, puede ser manejado. Pero en manos de entrenadores que no saben realmente qué hacen, que no entienden la psicología equina, que ven el baile como simplemente hacer que un caballo se levante sobre sus patas traseras y se mueva de formas llamativas. Eso puede enseñarle a un caballo algo muy peligroso. Puede enseñarle que la agresión es parte de lo que lo hace especial, que atacar es una habilidad valorada, que cuando siente impulsos violentos debería expresarlos porque eso es lo que ha sido reforzado en su entrenamiento. Un caballo que aprende a atacar como parte de su disciplina de baile, es prácticamente imposible quitarle esa idea después. Así que no es solo sobre educación en general, es sobre qué tipo de educación, sobre qué mensajes se refuerzan. Con Tejano, el ambiente anterior probablemente reforzó ciertas conductas agresivas. Tal vez fue criado para baile, tal vez fue criado simplemente sin límites, pero algo reforzó la idea de que atacar era una opción válida. Ahora eso tiene que ser desaprendido completamente. Cuando lo ves moviéndose en el round pen, cuando ves que está aprendiendo a respetar espacio, cuando ves que está cediendo bajo presión, estás viendo la rehabilitación de un caballo que fue fallado por su educación anterior. No es un caballo malo, es un caballo que fue mal educado y la diferencia, aunque suene pequeña, es absoluta. Un caballo malo no puede ser salvado porque la malicia es intrínseca. Un caballo mal educado puede ser rehabilitado porque está aprendiendo simplemente a desaprender una lección que le fue enseñada incorrectamente. Tejano puede ser salvado, puede aprender, puede cambiar, puede convertirse en un caballo seguro, pero requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que alguien entienda que la agresividad no es una característica de raza, es una respuesta a educación deficiente. El riesgo de que algo salga mal en el próximo mes es real. Nadie lo niega. No es un riesgo ignorado. Es un riesgo calculado y aceptado porque es necesario. Tejano ha atacado antes. Podría atacar de nuevo, en el round pen, en la manada, durante el entrenamiento. Pero el riesgo de hacer nada, de simplemente devolverlo a su dueño anterior, de permitir que continúe en su patrón de comportamiento, de esperar que la siguiente persona que interactúe con él sea afortunada, es un riesgo aún mayor, porque la próxima vez que ataque podría ser peor. La próxima persona podría no ser tan afortunada. El patrón podría escalarse. Así que se toma el riesgo, se hacen precauciones, nadie está desprotegido, pero se corre el riesgo porque es la única forma de que este caballo tenga un futuro. Cuando Tejano termine su rehabilitación, después de un mes completo, después de estar expuesto a manadas reales y aprender cómo funciona la jerarquía, después de aprender límites claros a través de educación consistente, después de entender que el ataque no es una opción disponible, será diferente. No será diferente porque su raza lo permita, porque su genética lo haga posible, porque algo mágico ocurra. Será diferente porque finalmente alguien le enseñó qué significa vivir en una estructura social donde hay reglas que importan, donde atacar a humanos o a otros caballos no es simplemente aceptable, es completamente inaceptable, donde respetar límites no es opcional, es la expectativa fundamental, donde hay consecuencias claras, consistentes y justas para comportamiento que viola esos límites. La verdad más profunda de toda esta historia es esta. Lo que parece maldad en un caballo es casi siempre falta de límites. Y los límites no son una característica innata, son algo que debe ser enseñado, deben ser comunicados claramente, deben ser reforzados consistentemente. Un caballo que fue criado sin ellos, encerrado, aislado, nunca desafiado en su dominancia, simplemente nunca aprendió qué significan los límites, pero eso significa que puede aprender. Un caballo que fue criado sin límites puede, en teoría, aprender a vivir con ellos. Puede aprender qué significa respetar un límite. Puede aprender que cuando hay un límite, cruzarlo tiene consecuencias. No es fácil. Algunos caballos han estado construyendo patrones agresivos durante años. Eso toma tiempo para desmantelar. No es rápido, no es un mes y listo.
Puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser más, pero es posible. La capacidad está ahí. El caballo tiene la habilidad de aprender, simplemente necesita la educación correcta. Tejano lo va a demostrar. En el próximo mes que está aquí, mientras lo grabes y documentes su progreso, lo que vas a estar presenciando es exactamente eso. Un caballo siendo reeducado, siendo reentrenado, siendo enseñado las lecciones que debería haber aprendido hace años. No está siendo corregido como si tuviera un defecto moral que debe ser purgado. Está siendo educado en lo que debería haber sido enseñado desde el principio, que hay límites claros para el comportamiento, que hay jerarquía en la estructura social, que respetar ambas cosas no es debilidad, es simplemente lo que significa vivir en sociedad con otros seres. Eso es lo que pasa con todos los caballos en manadas salvajes. Aprenden eso naturalmente. Tejano lo va a aprender aquí, de forma deliberada, con consecuencias claras. Y cuando lo aprenda, cuando finalmente entienda que el ataque no es una opción, que los límites son reales, que la jerarquía existe, dejará de atacar. No porque sea domesticado, sino porque fue educado. No porque sea un palusa diferente, sino porque fue educado como todo caballo debería serlo, incluso para un palousa, especialmente para un palousa. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.